Buenas noches. ah, Laila Top, buenas noches. Estamos en una clase más que el Eterno nos permite tener en esta noche. Estamos en una serie de estudios de conocimiento para poder tener esa sabiduría, ese conocer de las raíces hebreas y del mundo judío, y pues para que tengamos todos siempre los argumentos adecuados, necesarios, sustentables para poder hablar con todos aquellos que pidan razón de nuestra fe, a todos aquellos que tengan a bien el preguntar acerca de las raíces hebreas. Y después de este tema que vamos a ver, pues vamos a entrar al tema de ¿qué es judaizar? ¿Qué es judaizar? Yo creo que esa es una de las frases o el principal um, diálogo que se tiene con una persona cristiana que viene totalmente sin conocer lo que son las raíces hebreas. Inmediatamente nos acusan de judaizantes, porque la mayoría simplemente repite lo que su pastor dijo. Ay, esos judaizantes. Y no entienden bien ni siquiera lo que implica la palabra judaizante, porque ciertamente esa expresión de judaizante se encuentra en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, pero hay que entender bien lo que conlleva, la connotación de cuándo se expresó valga la redundancia, la expresión judaizante y el por qué se dijo. Bueno, ese será un siguiente tema que vamos a estar pendientes. Hoy nos corresponde el tema de conociendo del judaísmo. Conociendo del judaísmo, vamos a hablar a grandes rasgos, porque ciertamente, pues, hay muchos aspectos del judaísmo, pero vamos a tratar de tocar los más importantes, los más relevantes. Ya de ahí podríamos desprender en muchos subtemas a los cuales pues tal vez con tiempo se podrían tomar, pero en este caso vamos a tomar solo los temas más relevantes y de generalidad. Así que pongamos mucha atención en lo que tenemos el día de hoy. Con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro, la Torah viviente, Yeshua de Nazaret, declaramos una verajá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah demet, vejareo lanatan betohenu, Baruch atah Adonai, Baruchu, Baruch Shemo, noten Torah. Amén. Bendito seas tu Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has dado una Torah de verdad. Bendito eres tú y bendito es tu nombre. Amén y amén. El Altísimo, concédenos sabiduría, entendimiento, eh, esa, esa sabiduría sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, que venga sobre nuestras vidas, nuestro corazón, para poder comprender las maravillas de tu pueblo Israel, que podamos estar certeros de todo lo que implica ser parte del pueblo de Israel, de la herencia que tú nos has dejado, y a poder quitar los errores, las corruptelas, las cosas que el hombre ha ido añadiendo por los siglos, a través de los siglos, a esta cultura tan hermosa que tú habías dado, a este pueblo tan hermoso que es Israel, que podamos finalmente desechar de Israel toda mala enseñanza y que podamos estar siempre firmes en tu verdad, en tu Dabar. Por los méritos y en el nombre de nuestro Adón Yeshua de Nazaret, te pedimos esto, Padre, y te damos gracias por esta noche. Amén. 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 Bien, ¿qué es el judaísmo? Vamos a ver. Uy, me voy a hacer chiquito acá. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es la religión del pueblo judío. Así es una manera de expresarse generalmente. Ya por los conceptos que se tienen que manejar, sí o sí se tiene que usar la palabra religión. Pero en esencia, el judaísmo no es una religión. El judaísmo es todo un estilo de vida, es toda una cultura que abarca todos los aspectos de la vida de un pueblo, el pueblo de Israel. Pero para que se entienda en el contexto y la gente de afuera nos entienda, tenemos que manejar la expresión religión. Así que el judaísmo es una religión del pueblo judío, o también conocido como pueblo hebreo, considerada la más antigua forma de monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? Creer en un solo Dios. Antes de el judaísmo como tal, antes del nacimiento del judaísmo como tal, en esencia, en el monte Sinaí, con el Moshe, con el profeta Moshe,
y con el pueblo de Israel en las faldas del monte Sinaí, antes de eso todo era paganismo. Ya se había difundido bastante la idolatría. De ahí en adelante todas las naciones eran idólatras. Entonces, el surgimiento de la creencia en un solo Dios como tal a llevarse más lejos y a vivirse como un estilo de vida con el pueblo de Israel, Monte Sinai. Por eso decimos que es la religión más antigua considerada del monoteísmo, con más de 4.000 años de historia. Es una de las tres grandes religiones abrámicas. Tres grandes religiones abrámicas. ¿A qué nos referimos? Que hay tres religiones que se basan en lo más cercano a la antigüedad a un personaje llamado Abraham. ¿Quién tiene a Abraham como su punto central o de punto de referencia? Eh, el judaísmo, los hebreos, Israel, el islam, los ismaelitas, los hermanos de Isaac y el cristianismo. ¿Ok? Estos tres grandes religiones al día de hoy tienen como punto central desde la antigüedad a Abraham como tal. Esto último quiere decir que son herederas de la historia del profeta Abraham, uno de las tres grandes patriarcas bíblicos y que creen en la existencia de un único Dios creador. Y en este caso, los dos más monoteístas son el judaísmo y el islamismo. De ahí en fuera, ya el cristianismo ya se hizo todo a una idolatría como tal en su contexto. De ahí en fuera, pues de estos tres, los que son todavía más monoteístas, una vez más, el judaísmo y el islam. Sin embargo, el término judaísmo hace referencia también al complejo fenómeno que es la cultura y tradición judía, en la que la religión, justicia y organización social se integran en el modo de vida hebreo, al cual se apegan de manera estricta las comunidades jaredíes o ultraortodoxas. De modo que el judaísmo se considera al mismo tiempo como una religión, una cultura y una nación, lo que nosotros conocemos como todo un estilo de vida. Quizá por eso, a diferencia de otras religiones, no existe una manera homogénea de practicar el judaísmo, porque como abarca todos los estilos de vida, toda la forma de vida de la persona, pues es muy difícil que otras religiones lo puedan siquiera imitar, porque a diferencia del judaísmo, cualquier otra religión solamente se enfoca en el aspecto de fe, de estilo espiritual de vivir. De ahí en fuera, en cuanto a la comida, en cuanto a estilo de vida, matrimonio, trabajo, etcétera, etcétera, no se mete la religión. En el caso del judaísmo, sí. Estamos hablando de qué comer, cuándo comer, dónde vivir, cuándo casarse, con quién casarse, cuándo trabajar, cuándo no trabajar, cuándo tener hijos, cuándo no tener hijos. Todo lo que es el aspecto de la vida del hombre es toda una cultura, el judaísmo. Sin embargo, la Torá y el Tanaj, lo que el Torá y Tanaj, que son equivalentes al mal llamado Antiguo Testamento, constituyen los libros sagrados centrales en el judaísmo, el Tanaj y la Torá, ¿sí? En todo caso, existen diferentes corrientes del judaísmo, entre las que destacan las siguientes. Y vamos a ver solo las más importantes, principales líneas del judaísmo. Porque como decíamos al principio, fuera de grabación, el judaísmo tiene muchísimas ramas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Judaísmo ortodoxo, como el que tenemos en las imágenes de aquí. Características, la manera de vestir, siempre de negro, con sombreros o gorros, dependiendo del lugar, si es sefardí o si es askenazí. Si se es sefardí, la línea principal inicia en la península ibérica, lo que es España y Portugal, y de ahí se difundió a todo lo que es América, Centroamérica, Suramérica y Norteamérica. De ahí en fuera están también los judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, no pierdas de vista eso, ultra ortodoxo, del lado askenazí, que es del lado de Europa Central, que usan por lo general los gorritos como los que tengo exactamente arriba de mí. Esos son los que la mayoría usan en
la línea Askenazí. Ya de la línea Sefardí son más sombreros como los que están en la esquina superior. ¿Ok? Bien, son estilos de vestir que caracterizan a un judío ultra ortodoxo. Otra cosa que los caracteriza, perdón, son los pellones, los pequeños rulos que tienen a sus lados, que se dejan crecer. Todo es alajá, la vestimenta, el color, el dejarse los rulos a los lados, todo eso es alajá. ¿A qué nos referimos? A que son mandamientos rabínicos. Nada de eso lo encuentras en la Torah, ¿ok? Pero esto es un estilo de vida, blanco con negro, sacos muy largos, siempre tener esta vestimenta, las mujeres con vestidos y muy conservadores y usando parojet, usando velos, ¿ok? Bien, el judaísmo ultra ortodoxo, también llamado Haredi o Haredi, eh, que significa los que tiemblan ante Dios, practica un judaísmo particularmente devoto y sectario, que da la espalda a la sociedad moderna y abraza los valores tradicionales hebreos. Algo muy característico del judaísmo ultraortodoxo, que por ejemplo ellos no tienen televisión, no tienen radio, no tienen celular, no usan nada de la tecnología del día de hoy y sus hijos los educan así, de una manera súper limitada en cuanto al mundo exterior, ¿sí? Ellos no se dejan influir por el mundo exterior. Ellos viven en lo que se conocen como los kibbutz. Estos son como unas pequeñas, si lo queremos ver así, como unas pequeñas comunidades o colonias que ellos mismos se forman, se juntan y viven entre ellos mismos y buscan tener todo tipo de comercio y oficios cerca de ellos, hechos por ellos, trabajados por ellos, para suplir las necesidades de ellos, ¿sí? Si necesitan un carnicero, que un ortodoxo sea carnicero, un zapatero, que un ortodoxo sea zapatero, un modista o alguien que se dedica a la confección de ropa, que un judío ortodoxo. Ellos, entre ellos, van haciendo un pequeño pueblito, llamémoslo así, ¿sale? Entonces, esto es lo característico de los ultra ortodoxos, que le dan la espalda a la sociedad moderna y abrazan los valores tradicionales hebreos. Son fácilmente distinguibles por sus ropas oscuras, sombreros característicos e inmensas familias, porque ellos, obvio, no usan para nada los anticonceptivos. Ellos cumplen con el mandamiento de ir y fructificar y multiplicaos. No hay un límite, no hay un después de 4 hijos, 3 hijos, 2 hijos, un hijo me opero, no hay nada de eso. Así que tienen muchos, pero muchos hijos. Esta corriente se divide en dos grupos, los yazidíes y los mindakdim, ¿sí? Los yazadíes y los mignandim. Ya en un subtema hablaremos ya específicamente de las características de estos dos grupos. Bueno, así que ultraortodoxos viviendo tanto en Eretz Israel como en la Galut, como en la diáspora. Ahora, nos vamos con un siguiente grupo. Ahora, característica de los ultraortodoxos. Sí, no estás viendo mal, son ultraortodoxos, quemando banderas de Israel y pro-palestinos. Así es. Esta es una línea, no estamos diciendo que son todos los ultraortodoxos, porque ya dijimos que hay dos grandes líneas. Bueno, hay una línea de ultraortodoxos dentro del ultraortodoxismo que no está de acuerdo en el Estado de Israel. La manera de llevar el gobierno y el cómo se está conformando el país, ellos dicen así no debe de ser conforme a las leyes de la Torá, conforme a la teocracia y por lo tanto la democracia, el presidente, el primer ministro, los gobernadores, los legisladores y demás que conforman el Estado de Israel no deberían de estar ni de ser. Y por lo tanto, ellos muestran su repudio, su negación, su manera de no estar conforme, haciendo en ciertas temporadas específicas en la tierra de Israel la quema de banderas de Israel.
Yo diría, como si me permiten, bueno, no, mejor, mejor no lo digo, porque tenemos algunas ideas con respecto aquí, porque si tú analices la historia del pueblo de Israel en la Torá y en el Tanaj, sobre todo, los jueces, los reyes, el libro de los jueces, el libro de los reyes, aún en el tiempo de Moisés, siempre hubo los quejumbrosos, siempre hubo los que no estaban de acuerdo con el liderazgo, ¿cierto o no? Siempre hubo los que no estaban de acuerdo con el liderazgo, que ellos decían, yo lo puedo hacer mejor y quítate que ahí te voy. Siempre los hubo. Bueno, en este caso no es que estamos diciendo que ellos, los ultraortodoxos que hacen este tipo de cosas, estén mal. Tal vez no, tal vez sí estén bien, por lo que hemos explicado en otras ocasiones que pues lo que debería de estar gobernando Israel no es una democracia, sino una teocracia. Bueno, esto es todo un tema y esto es otro tema. Pero de todos modos, no es la manera. No es la manera de buscar la división como tal dentro del pueblo, propio pueblo de Israel, en la tierra de Israel, porque eso lo usan bastante los enemigos de Israel, sobre todo los árabes, para poder traer una infinidad de divisiones, contiendas en el propio núcleo central de la tierra de Israel. ¿Sí? Porque estamos hablando que estos ortodoxos pues están viviendo dentro de Israel. Bueno, en un momento más vamos a ver un video eh, que nos va a explicar el por qué hay este tipo de corrientes judío-ortodoxas que hacen esta quema de banderas, ¿ok? Y el por qué lo hacen, porque si es una pregunta, el por qué lo hacen. No sé si has escuchado a los pro-sionistas y a los anti-sionistas, ¿sí? O sea, todo eso que de repente decimos, ¿qué significa sionistas? ¿Por qué hay pro-sionistas? ¿Por qué hay anti-sionistas? Bueno, vamos a ver un pequeño video para que podamos un poquito comprender la razón del por qué esto. Quiero que le ponga mucha atención porque sí usa varios términos muy, muy de maestría. El doctor, el doctor que va a hacer la explicación de una pregunta que le van a hacer que tiene que ver con esto, la quema de banderas, va a hacer la explicación tomando en ejemplo los tiempos de Esdras y Nehemías, cuando iban a reconstruir el segundo templo. Y a partir de ahí va a partir su idea para explicar lo que está pasando en la tierra de Israel actualmente con esta quema de banderas. Así que yo quiero que le ponga mucha atención a este video porque, bueno, yo lo tuve que ver, la verdad, varias veces para poderle entender. Sí se puede, pero hay que poner atención, ¿ok? Entonces vamos a verlo, vamos a compartir este video y ponga mucha atención. Ahora déjenme ver dónde estamos. Listo. Mucha atención a la pregunta que van a hacer al doctor. Este doctor, ya lo hemos estado mencionando bastante, es el curador de los fragmentos que han encontrado en la cueva del Qumran. Él conoce bastantísimo de la historia de Israel y conoce bastantísimo de la escritura, ¿ok? De escatología y etcétera. Así que vamos a ver qué es lo que dice. Ponga mucha atención a las preguntas que hacen. Valiente, ¿quién es el primer valiente? Profesor, yo quisiera hacer una pregunta o retransmitirla en todo caso. Un par de participantes en el transcurso de estos días nos hicieron la siguiente pregunta, ya desde el punto de vista sociológico, no religioso. ¿Por qué hay grupos de no sé si llamarlo de esta manera, radicales ortodoxos que para Yom Ha'atzmaut, por ejemplo, a veces queman la bandera de Israel, ¿no? Es un tanto complejo para los que vivimos afuera entender Sí. esta dinámica. Bueno, esta pregunta, César, de alguna manera tiene que ver con lo que acabo de decir. Quiero devolverlos a ustedes
otra vez hace 2500 años atrás. Hace 2500 años atrás, cuando los judíos retornan de Babilonia, retornan para reconstruir el templo. ¿Se acuerdan ustedes, los que tienen acá educación bíblica, el capítulo número 1 de Esdras, en donde ahí está el decreto del rey Ciro en su versión hebrea, y el capítulo 6 de Esdras es lo que sería lo que encuentran en los archivos del decreto real, por el cual el imperio persa ve con buenos ojos la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén, a pesar de que empiezan los trabajos se detienen. Y llevan varios años hasta que vuelven a ser retomados, recién en la época de Darío I, el hijo, después del gobierno de Cambises, que era el hijo de Ciro el Grande, recién algo así como el 521, 520 en la era común, comienzan otra vez a retomarse los trabajos y finalmente es reconstruido y inaugurado en el 516, 515 en la era común. Y muchas veces la sensación es ¿por qué no pudieron reconstruir el templo? Bueno, porque en realidad no los dejaron. Digamos, ellos querían y no los dejaron. Y aquí, por ejemplo, es un poco la imagen que aparece entre el capítulo 4 y el capítulo 6 de Esdras. Pero en realidad, esa explicación no concuerda muy bien, no se articula muy bien con el contenido de esos capítulos. Es totalmente anacrónico lo que dice el libro de Esdras en esos capítulos. Pero el editor del libro de Esdras y Nehemías, allá para mediados del siglo V, quiere explicar, bueno, no es que los judíos no querían, sino que no nos dejaron. Sin embargo, hay otra versión de la historia. Como ven, una es la versión CNN y tenemos la versión Fox News. La versión Fox News aparece en el libro bíblico de Ageo, el profeta, que es un profeta de la época de Darío I. Si alguno de ustedes piensa hacer un doctorado, son solo 2 capítulos, así que está bien. ¿Sí? No más que 2, un doctorado, o 1, como Abdías, ¿no? O Sofonías, un capítulo está bien. ¿Por qué es interesante? Porque hay un momento al comienzo del capítulo de Ageo, donde Ageo habla en nombre de Yahvé, y dice, haciendo referencia a algunos, dice, y aquellos que dicen, no es el momento para la construcción de la casa de Yahvé. La palabra no es el momento, como lo probó un gran biblista en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Haim Tadmor, dice, la palabra et, esa es la palabra que aparece en hebreo, tiene un sentido escatológico. Es decir, que había un grupo, que no sabemos quién era, que decía, estos no son los tiempos escatológicos, porque ¿quién es el rey que nos ha permitido? ¿Los persas? ¿Ese no es el Mesías? ¿Nosotros vamos a construir el templo? Seguramente ellos esperaban que Yahvé lo construyera. Es decir, que ya en esos momentos el texto revela que había una polémica entre aquellos que creían esta es la salvación y otros que dicen no es la salvación. Es una salvación fake. Todavía tenemos que esperar los tiempos escatológicos. Y es interesante, ese es un artículo que puedo escribir, es interesante que lo mismo sucede en el moderno Israel. Porque el ala sionista secular dice, estos son los tiempos escatológicos. Y el judaísmo tradicional ortodoxo dice, todavía están por llegar. Significa en realidad, esto es fake, no es la salvación. Y entonces, es interesante, en las dos partes de la ciudad suceden cosas con judíos. Mientras que en una parte celebramos la independencia del Estado de Israel, que para cada israelí lo vive como si fuera eso. El sueño está logrado y cada día en este Israel lo tenemos que defender. Y por eso estamos contentos que ya pasó otro año y todavía seguimos existiendo. Y en la otra parte de la ciudad dicen, eso es realmente una ilusión, no es verdadera, porque este Estado no es el Estado judío que esperábamos desde el punto de vista mesiánico, profético.
Y por eso queman la bandera. Y por eso a veces les digo a mis alumnos, les digo, fíjense, con diferencia de 2500 años, cuando no hay obviamente ninguna relación histórica, tenemos el mismo tipo de tensión social entre aquellos dicen, las profecías se están cumpliendo ahora, mientras que otros dicen que las tenemos que esperar. Y en este sentido, entonces, es cuando la historia nos permite iluminar el presente. Excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Uy, permítame tantito. Regresamos a nuestra presentación. Entonces, esperamos hayamos podido comprender el asunto. El asunto tiene que ver con judíos que piensan que la manera y estilo de vida del día de hoy tiene que ver con el camino a la salvación, a la redención, al Mesías, y judíos, esos son los llamados sionistas, los que están a favor del Estado actual de Israel, sí, con su primer ministro y todo ese manera de gobierno. Y por otro lado, el otro grupo judío ultraortodoxo, no todos, pero sí algunos, que dicen, no, este no es la manera de vivir, esta no es la manera correcta de vivir Israel. O sea, estamos viviendo un Israel falso, estamos viviendo un Israel de ilusiones, porque como tal el Mesías y todas las profecías y todo eso no se están cumpliendo y por lo tanto tenemos que seguir esperando. Así que la manera de vivir actualmente de cómo nos gobiernan en Israel no es la correcta y esa es una de las razones del por qué pues queman las banderas, ¿sí? Y están en pro de los palestinos. Entonces, pareciese todo una cosa de locos cuando pues simplemente estás por fuera, escuchas del judaísmo y piensas que pues es solamente Shabbat Shalom y Mazel Tov y todo ese rollo, pero ya cuando entras bien, bueno, comienzas poco a poco a adentrarte a las profundidades del estilo y forma de vida actual del judaísmo, no solamente en Eretz Israel, en la tierra de Israel, sino en la Galut, en los diferentes kibbutz, en las diferentes comunidades judías que hay en el mundo, pues te vas dando cuenta que es todo un mundo bien difícil de comprender en algunos aspectos. Bien, vamos pues. Entonces, esos fueron los judíos ultra ortodoxos. Vamos con los judíos ortodoxos, ¿sí? Así que ya hablamos de los ultra ortodoxos, vamos con los ortodoxos. Con este vamos a un segundo bloque de judaísmo que existe hasta el día de hoy. El judaísmo ortodoxo de rigurosa adhesión a las leyes judías o a halajá, o sea, el judaísmo ortodoxo se adhiere absolutamente a todas las leyes rabínicas o halajot. Esta es una de las corrientes mayoritarias y principales del judaísmo. En ella se pueden incluso clasificar al judaísmo ultraortodoxo, al igual que a otras vertientes como el judaísmo ortodoxo moderno, mucho más dispuesto a actualizar sus creencias para adecuarse al mundo contemporáneo, o al sionismo religioso, que defiende la creación del Estado judío a través de argumentos religiosos. En otras palabras, no me importa que el descendiente del rey David no esté reinando, yo quiero un Estado y con que sea un primer ministro que sea votado democráticamente, así estamos bien, ¿sí? Eso es el sionismo en esencia. Y de aquí entonces, un judaísmo muy apegado a las halajot, a las leyes rabínicas, que más adelante vamos a ver todo lo que tienen que conocer el judaísmo ortodoxo, porque alguien diría, pues estudian Torah, porque para un judío decir, vamos a estudiar Torah, no es lo que tú y yo pensamos. Yo digo, vamos a estudiar Torah y realmente abrimos el Pentateuco, abrimos el Humash, abrimos alguno de los 5 libros de Moshe. No, para un judío decir, vamos a estudiar Torah, es decir, vamos a estudiar muchísimos libros rabínicos y tal vez hasta el último, la Torah. La realidad es esa. Y vamos a ver qué libros, un poquito más adelante, vamos a ver qué libros son. Bueno, entonces ya tenemos un panorama del judaísmo ortodoxo, muy apegado a la alajot, a las alajot rabínicas, una vestimenta muy característica, juntamente con el judaísmo ultra ortodoxo,
No es como tal de ley en el ortodoxismo vestir totalmente de negro, pero la mayoría sí lo hace. Bien, ahora nos vamos con un judaísmo reformista. El judaísmo reformista. El judaísmo reformista, también llamado judaísmo progresista o progresivo, es heredero del judaísmo liberal surgido en Alemania durante el siglo de las luces. Estamos hablando entre el siglo XVIII, y ha reconciliado los valores burgueses del liberalismo con la religión judía, construyendo así una visión moderna e intelectual que a menudo ha sido llamada la ilustración judía. En otras palabras, son la élite de la academia. Son un judaísmo muy versado no solo en las leyes judías, sino sobre todo en todo tipo de disciplina, arquitectura, medicina, ingenierías, mercadotecnia, y sobre todo hoy en día, todas las disciplinas que traen la tecnología, biotecnología y demás. Y obvio, para poder dedicarse y tener la ciencia y el conocimiento a su favor y a sus pies, es porque le dedican horas y horas y horas de estudio. Y para poder dedicar horas y horas y horas de estudio se requiere dinero detrás. Por eso es que es la burguesía, los que están dentro de este núcleo del judaísmo reformista. Estamos hablando de un sector de gente rica que financia el estudio, promueve las becas, promueve el conocimiento, promueve el estudio y promueve también el desarrollo tecnológico en Israel y en sus diferentes comunidades fuera de Israel. Bien, ahora vamos al judaísmo conservador. Judaísmo conservador, también llamado Masortí, judaísmo Masortí, surgió en Alemania del siglo XIX, un poco después del reformista, como una reacción contraria al judaísmo reformista, proponiendo el retorno a la ley judía o la Masoret Halajá, pero sin dar la espalda al contexto del mundo moderno y a la democracia, y abrazando el sionismo como política. En otras palabras, este tipo de judaísmo tiene mucho que ver con el gobierno actual de Israel. Está a favor de la manera en cómo se gobierna, está a favor de ir a la par con el mundo en general, tener siempre lo más moderno, estar siempre a la vanguardia y tener sobre todo la bandera de la democracia. Eh, pues ya hemos hablado que en Israel pues no debería ni de hablarse de democracia, pero bueno, es lo que hay al día de hoy. El judaísmo conservador. De aquí nos vamos y recuerden, cada uno de estos judaísmos todavía tienen ramificaciones, unas subramificaciones, porque puede haber muchísimo judaísmo ortodoxo, pero ya con diferentes ideas y tienen ciertas líneas y se llaman judaísmo ortodoxo. Judaísmo ortodoxo, lo mismo. Judaísmo reformista, lo mismo. Judaísmo conservador, lo mismo. Y no olviden también el sector que, aunque es judío, nació judío, de padres judíos, circuncidado al octavo día, todo judío, no viven como judíos. Estamos hablando de el judaísmo secular, ¿sí? El judaísmo secular, que claramente puedes ver aquí la diferencia. De un lado, el judaísmo religioso o el judaísmo observante de la religión judía, y de otro lado tienes a un judío que vive como cualquier gentil del mundo, ¿sí? Y que se opone en ideas y en conceptos a el judaísmo religioso. Y ese también lo hay. Uno diría, a todos los que son judíos deberían de saber, conocer, leer y estudiar, someterse y obedecer a la Torá, pero, y obvio, y a los libros rabínicos, pero la realidad es que no, que siempre va a haber un sector de la población judía, vuelvo a repetir, nacido de judíos, circuncidado al octavo día, con todo un linaje judío, pero que no quiere nada con la religión. No quiero religión, yo quiero vivir como vive el mundo, ¿sí? Siempre va a haber también ese secularismo. Y pues ejemplo bien claro, la próxima presidenta que vamos a tener aquí en México.
Todo el mundo sabe que es judía, pero no vive el judaísmo. Ese es un ejemplo claro. Y si nos vamos rascando, pues hay muchísimos en todos los ambientes, los medios de espectáculo, hay muchísimo judío que no vive el judaísmo. La política, hay muchísimos políticos, gobernadores, diputados, etcétera, que son judíos, pero no viven el judaísmo. Nos vamos a las empresas, y así nos vamos, ¿sí? En todos los ámbitos va a haber judíos que son judíos de cuna judía, pero no viven el judaísmo. Es lo que conocemos como el judaísmo secular, ¿ok? Bien, como se verá, el judaísmo posee una historia y cultura rica y compleja, ya que se trata de una religión y un modo de vida de los más antiguos que sobreviven en la actualidad. Existen templos judíos, llamados sinagogas, de mayor o menor tamaño en cientos de países, y en ellas se reúne la congregación judía, los observantes, para recibir las orientaciones espirituales y morales del líder conocido como el rabino. Ahora, los rasgos generales del judaísmo pueden resumirse en: es una religión abrámica monoteísta. Mm. Los rasgos del judaísmo se pueden resumir en: son, mm, es una religión abrámica monoteísta. O sea, que postula la existencia de un único Dios omnipresente, creador del universo, y que recibe el nombre de, viene el tetragramatón, pero que ya todo el judaísmo le dice Hashem. Es el principal título que usan en el judaísmo para referirse a Hashem. Bueno, si alguien notó, este, este, a maestro, doctor e historiador y arqueólogo del video anterior, pues usó el nombre y lo pronunció de una manera. Habría de investigar el por qué lo pronuncia así, a lo cual, como ya dijimos en otras ocasiones, nosotros no nos aventuramos a darles luz verde, a pronunciarlo de una u otra manera a las que supuestamente dicen que son. Por lo tanto, nos quedamos por el momento con la terminología de Hashem, ¿ok? Entonces, este mismo Dios se habría manifestado a todos los profetas de la antigüedad como Abraham, Moshe, Noé, entre otros. La religión es representada a través de la estrella de David, y que es uno de los principales símbolos dentro del judaísmo, la estrella de David. Hay toda una gran controversia entre el origen de este símbolo. Algunos dicen que se originó desde los tiempos del rey David, que inclusive algún orfebre quiso hacerle algún emblema usando las letras iniciales de David en hebreo, y que hubo ahí un error de fundición y que surgió en la Maguen David. La Maguen David, es decir, la estrella de David, ¿sí? Como la conocemos al día de hoy. Si es cierta esa historia o cuál es la verdadera origen de la estrella de David, no lo conocemos, y nadie a ciencia cierta puede aventurarse a decir esta es la verdadera razón de la estrella de David, ¿sale? Bueno, solo hay conjeturas. La cosa es que pasó a la historia hasta nuestros días como el símbolo máximo en el judaísmo. El símbolo máximo del judaísmo, tan máximo que vino a ser parte de la bandera de Israel, ¿sí? La Maguen David, la estrella de David. No confundir con la estrella de cinco picos. La estrella de 5 picos, que es la antagonista y que es la que se usa en el satanismo para representar a Baphomet, a la cabra maldita, ¿sí? Que es la de 5 picos. En este caso tenemos la Maguen David de 6 picos. Ciertamente esto en la ignorancia de la gente ha causado muchísimo revuelo, porque ellos simplemente ven una estrella con muchos picos e inmediatamente dicen, la estrella satánica. No, tú ya sabes diferenciarla, ¿verdad? Bueno, la estrella de David y la estrella de 5 picos que representa a Baphomet. Bueno, entonces este es el principal símbolo dentro del pueblo de Israel. De allí también tendríamos que la menorá. Este es el segundo gran símbolo del pueblo de Israel. Estos son los máximos símbolos. De ahí en fuera hay algunos otros, pero son minoritarios. Los que más se usan en todo tipo de imágenes, escrituras, arquitecturas, coreografías,
y para representar al judaísmo como lo es actualmente, es la Maguen David y la Menorá, el candelabro de oro, que hemos dicho que mientras se haga una que no sea o no trate ser en dimensión, peso y forma como la que se ordenó en Moshe, no hay ningún problema. Por eso es que tenemos una infinidad de menorás en souvenirs, en adornos para los hogares, para las sinagogas, en diferentes adornos. No confundir con la Hanukkah, ¿sí? No confundir con la Hanukkah, que es la menorá de 7 brazos. Y la Hanukkah tiene 2 brazos adicionales, ¿sí? Y esa se enciende en el tiempo de diciembre. Bueno, no confundir con la Hanukkah, es la menorá. Son los dos grandes símbolos del pueblo de Israel. Las principales creencias del judaísmo pueden resumirse en lo siguiente. Okay. Las principales creencias del judaísmo pueden resumirse en, número 1, existe un solo y único Dios. Número 2, Aseret Adibrot, los 10 mandamientos fueron dados por Dios. Y recuerden que son creencias. Y la creencia de la venida de un Mesías que habrá de llegar para gobernar al pueblo judío y al resto del mundo. Y el contenido del Tanaj le fue, y recuerden que es Tanaj, estamos hablando de la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos en la cristiandad como el Antiguo Testamento. El Pentateuco, los escritos, los libros de los escritos como Salmos, Proverbios, Cogelet, Shir Hashirim, Eclesiastés, Cantar de Cantares, todos esos libros son los escritos. Y después ya vendrían todos los proféticos. Ezra, Nehemías, Yeshayahu, Yermiyahu, Malaquí, Mijá, Nahum, Joná, todos los profetas. ¿Ok? Todo eso, dice el judaísmo, es divinamente inspirado, o sea, proviene de Dios. Así que rápidamente resumimos las principales, nadie piense que son las únicas, principales creencias del judaísmo: existir un solo Dios, los 10 mandamientos dados por el eterno a Moshe, el Mesías que habrá de venir, y el contenido del Tanaj es del eterno. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a entrar a la sección de los libros sagrados del judaísmo. Muchas veces tal vez hemos comentado, hemos mencionado la mayoría de estos libros que vamos a ver a continuación, pero tal vez tú no sabes en esencia de qué se tratan o para qué son o un resumen de qué es lo que dicen, cosas así, ¿no? Cuando entramos en las raíces hebreas y vemos, estamos tan enamorados, así como el novio con la novia, cuando está en los primeros amores, que todo es amor, todo es amor, todo es cariño, ah, aunque la pareja diga o haga algo inadecuado, de todos modos los ojos de amor no se nos quitan, ¿cierto o no? Bueno, yo creo que la mayoría pasamos por esa etapa. Entonces, es lo mismo. Cuando llegamos a las raíces hebreas, amamos todo lo judío, amamos todo lo hebreo, todo nos llama la atención, todo nos gusta, todo lo queremos, nos queremos sentir parte de ese mundo. Estamos en nuestro primer amor, dicen las escrituras. El problema es que ese primer amor, pues, trae muchísimas cosas que nosotros no sabemos ni qué son, ni para qué sirven, ni por qué están ahí, ni quién las escribió, ni si son verdaderas. Los tenemos por verdaderas porque vienen del judaísmo. Y esa es una realidad cuando entramos a las raíces hebreas. Creemos que porque está escrito en hebreo y porque viene del judaísmo es de Dios, y eso es una mentira. Perdón por ser tan directo y duro, pero esa es una realidad.
Una de las principales cosas que hemos estado diciendo en una frase coloquial que mencionamos es, así como no todo lo que brilla es oro, no todo lo que viene del judaísmo es de Dios. Vuelvo a repetir, así como no todo lo que brilla es oro, no todo lo que viene del mundo judío es de Dios. Bueno, pero eso ya lo aprendimos, tiempo después, después de habernos pasado un sinfinidad de controversias, discusiones y demás cosas que tuvimos que vivir. Pero bueno, vamos a aprender de qué se tratan estos libros eh, y para que cuando sean mencionados o de repente alguien te los mencione o los encuentres ahí por internet promocionados, que últimamente yo la verdad estoy muy en contra que los promocionen como si fueran, no sé, como si fueran la escritura, la Torá. Es nuestro deber promover la Torá. Es nuestro deber promover que cada familia, cada persona lea la Torá, que tenga la Torá. Eso es nuestro deber. Pero promover estos libros, ahí sí como que ya no estamos muy de acuerdo, porque tienen muchas cosas no muy correctas, como ya dijimos. Y vemos cómo algunas judaicas o algunas librerías judías o algunas personas que se dedican a la venta de cosas judías promueven la venta de este tipo de libros tal cual. No les importa si sabes un poco de judaísmo no, o conoces un poco del libro o sabes cómo distinguir entre lo que sí va a ser correcto y no. No les importa a ellos eso. Lo que les importa es venderte el libro. Y pues, ¿qué crees? Estamos hablando de muy buena cantidad de pesos, hablando en pesos mexicanos, donde estos libros no son absolutamente nada baratos. Entonces, adquirirlos es todo un esfuerzo. Y pues a los que los venden no les importa si realmente los vas a leer, los vas a aplicar, te van a servir o son realmente respaldados por el Eterno. No, a ellos no les importa eso, a ellos lo que les importa es vender. Bueno, pequeña expresión, pequeño pensamiento que queríamos mencionar. Ahora pues, vamos a ver qué libros son estos y vamos a ver en esencia el resumen de qué son, ¿sale? Entonces, va a ser muy bueno que te vayas aprendiendo cuando escuches, vamos pues, para mencionar uno, am, bueno, cuando escuches que alguien menciona, por ejemplo, el Talmud, sepas qué es el Talmud. No digas, ah, sí, el Talmud suena muy judío, sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? Ok, no es que te lo leas para saber qué es, sino que sepas qué es en unas pocas palabras, ¿ok? Esa es la esencia de la razón de este resumen. Que cuando tú escuches un video o alguna prédica de algún rabino, de alguien, y cite alguno de estos libros, sepas de qué se trata, ¿ok? Bien. El judaísmo tiene como libro sagrado el Tanaj, lo que ya llamamos el mal llamado Antiguo Testamento. Ellos no creen para nada en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Así que para ellos lo único que existe es el Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. No hay más, ¿sí? Que son 24 libros que son contenidos en la literatura aún cristiana también, y es conocido como Antiguo Testamento. El llamado Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la escritura, conocida por los hebreos como la Torá. Eso es parte del Tanaj. El libro de los profetas, los profetas, los Nevi'im, y el libro de los escritos o Ketubim, como los Tehilim, Mishle, Shir Hashirim, Kohelet, etcétera, los que ya mencionamos. Para el pueblo judío, lo primero, lo que debería ser primero es esto, el Tanaj. De ahí parte todo. De aquí parte todo, ¿ok? Del Tanaj. Bien, ya sabes qué es el Tanaj, Torah, Nevi'im y Ketubim, es un acrónimo. Bien, ahora comenzamos con la Mishnah, ¿sí? ¿Has escuchado la expresión Mishnah? Puse varias imágenes porque, así como en la Biblia, tú encuentras Reina Valera, es la Biblia, pero encuentras Reina Valera, encuentras la versión del oso, la versión de Jerusalén, la versión de NBI, la versión de Dios habla hoy, la versión de Scofield, etcétera, etcétera. Lo mismo es con cada uno de estos libros. Hay diferentes traductores
y comentaristas. Toman el escrito básico de la Mishnah y hacen su propia interpretación, comentario y traducción. Por eso es que lo vemos, no, nunca lo vas a encontrar como tal la Mishnah siempre igual presentada, ¿sí? En este caso tenemos una café, tenemos una plateada y arriba tenemos un tomo en guinda, ¿sí? Lo que quiero dar a entender es que cuando tú veas esto, sepas que el mundo de los libros judíos es un mar infinito, porque tantísimos rabinos se han dedicado a ponerle su propio comentario, ponerle su propia pasta, ponerle su propia portada, ponerle su propia, sí, a algo que tomaron como tal, que es la Mishnah. ¿Ok? Bien, ahora te explico qué es la Mishnah. Antes de la destrucción del segundo templo, estaba prohibido escribir la Torah oral, lo que ellos conocían como la Torah oral, la que según el judaísmo rabínico fue entregada junto con la Torah escrita en el monte Sinaí. Esta Torah oral incluye todos los principios, reglas y leyes bajo los cuales se determinan los ritos, las acciones y los juicios que se llevan a cabo en círculos religiosos, en el judaísmo. La Mishnah es una serie de preceptos, y aquí ya viene el problema, porque ellos ya lo elevan al mismo nivel de la Torah. La Torah es divina. ¿A qué nos referimos? No porque sea, a ver, divina como tal, sino porque procede de lo divino, ¿ok? A eso nos referimos. No porque sea divina la Torah, sino porque procede de lo divino. Fue inspirada por el Eterno. Que de hecho, pues realmente está mal usado decirle la Torah es divina. Sería algo incorrecto. Que justamente estábamos hablando un poquito de esto, acerca del tema de que lo único divino es Hashem. Lo único divino, porque la palabra divino implica sustancia y esencia única, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que tiene todos los atributos totales. ¿Quién tiene eso? Solo Hashem. Así que el único divino en sí es Hashem. Todo lo demás que existe en la creación, sean ángeles, hombres, animales, tierra, mundo, estrellas, galaxias, no son divinos. Proceden de lo divino, pero no son divinos, ¿ok? En este caso, la Torah procede de lo divino, de Hashem, pero no es divina la Torah, es una inspiración del Eterno, porque lo único divino es Hashem, ¿ok? Bueno, entonces, la Mishnah es una serie de preceptos en 6 tratados, sí, ahí vienen los tomos, 6 tratados, eh, que resumen la enseñanza de la Torah oral, ¿ok? Entonces, ¿qué es la Mishnah? Viene en 6 tomos, 6 tratados, que resumen la Torah oral. A alguien se le ocurrió que debería de dejar de ser oral la Torah oral y se puso a escribirla. Resultado, la Mishnah. ¿Ok? ¿Qué es la Mishnah? La Torah oral escrita. La Torah oral ya escrita. ¿Ok? ¿Qué es la Torah oral? Son las reglas, los principios, las leyes que determinan la manera en cómo obedecer los mandamientos de la Torah. Que supuestamente, y digo supuestamente porque no está escrito, ni está confirmado, ni está realmente fundamentado, que supuestamente Moisés recibió en el monte Sinai. Esto es línea rabínica, ¿vale? Entonces, ¿qué es la Mishnah? Es la Torah oral ya escrita. Esa es la Mishnah. A finales del siglo II, Yehuda Hanasi vio el riesgo de que toda la tradición se perdiera debido a la situación tan precaria en que la civilización judía había caído, y por lo mismo decidió compilar, ordenar y escribir todo ese conocimiento, lo cual dio como resultado la Mishnah. Hoy en día, entre círculos religiosos se sigue discutiendo y aprendiendo de memoria, pues es uno de los pilares del judaísmo. ¿Sí? ¿Quién se le ocurrió comenzar a escribir la Mishnah? A Yehuda Hanasi, a finales del siglo
2 de nuestra era. Bien, no es nuestro tema de estar discutiendo si tiene veracidad o no, solo que sepas qué es, ¿sale? Que existen estos libros y qué son. ¿Ok? Vamos a otro. Y yo creo que nos vamos a quedar aquí en la Gemara. Y la siguiente semana vamos a continuar con los otros libros y nos vamos a detener en el libro al cual sí le tenemos un poquito de sentimiento negativo, que es la Kabbalah, ¿sale? Y les vamos a explicar bien el origen de la Kabbalah, sus fundamentos, cómo se originó, quién lo escribió, quién lo desarrolló, quién lo difundió y todo eso. Así que para la siguiente clase vamos a tomar desde la Gemara para adelante. Solamente bueno, voy a terminar de decirle qué es la Gemara y les voy a anunciar cuáles vamos a ver la siguiente semana, ¿ok? Bien, entonces estamos en la Gemara. La Gemara, lo mismo que los otros libros que les mencionaba, lo puedes encontrar con diferentes pastas, en diferentes presentaciones, diferentes autores de comentarios, toman la Gemara, pero le ponen sus comentarios, sus pastas, sus introducciones, etcétera. Así que nunca vas a encontrar una igual. La Gemara y la Mishnah juntas forman el Talmud. Aquí tenemos una parte, la Gemara. Es parte de lo que va a formar más adelante el Talmud, la Gemara. La Mishnah, que ya vimos anteriormente, es el texto base y la Gemara es el comentario y análisis que lo completa. Yo quiero que, que vayamos entendiendo el asunto. La Mishnah es la Torah oral. Comentarios de cómo se debe de vivir la Torah escrita, el Pentateuco, ¿sí? Entonces, del Pentateuco viene la Torah oral, la Mishnah. Ahora, la Gemara es el comentario de la Mishnah. No sé si te vas dando cuenta cómo se va dando el progreso de alejamiento de la Torah. Y eso es una realidad. Si te das cuenta, este es el inicio del alejamiento a la Torah. Torah, Mishnah, Gemara, que la Gemara es el comentario de la Mishnah. No es el comentario de la Torah, es el comentario de la Mishnah. Y de aquí en adelante, junto con el Talmud, porque la Mishnah, la que vimos anterior, y la Gemara, nos van a formar el Talmud. Y no sé si ya te vas dando cuenta que ya nos alejamos de la Torah, porque ya son comentarios rabínicos, ya son comentarios de hombres. Aquí viene el detalle, porque somos netzaritas. Y el detalle es que si el judío que comenta no cree en Yeshua de Nazaret, no tiene Ruach HaKodesh. Y si no tiene Ruach HaKodesh, pregunta, ¿realmente estará inspirado para comentar algo de la Torah? Yo me pregunto. A lo cual me respondo, al leer la Mishnah y la Gemara en sus comentarios, te das cuenta cómo se van alejando poco a poco a mucho de la propia esencia de la Torah. ¿Crees que el Ruach HaKodesh te alejaría de la Torah? La respuesta es que no. La razón y función del Ruach HaKodesh es guiarte a la verdad, recordarte la verdad, que no se te olvide la verdad. ¿Qué es la verdad? La Torah, tu palabra es verdad, dijo Yeshua de Nazaret. Tu palabra es verdad. Así que cualquier comentario o cualquier enseñanza que me aleje de la verdad no viene del Ruach HaKodesh, por lo tanto no estuvo inspirada en ella. Pero eso no se dice, eso no se enseña, eso no nos dicen, que es justamente lo que te menciono. Eh, hay varios distribuidores de estos libros en la ciudad de Puebla. A ellos no les importa si estos libros van a la par con la Torah o no. Ellos los quieren vender y te los promocionan.
¿Y qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros, me incluyo, caemos en eso, invertimos bastantísimo dinero en algo que sí le vamos a extraer algo de verdad, algo de bueno, porque no todo es malo, pero que en la práctica nos están alejando de la verdad. Y cuando te das cuenta, Torah, Mishnah, Gemara, Talmud, y después vamos a ver la Kabbalah, y después vamos a comentar el Zohar, después vamos a comentar el Pirkei Avot, y todavía voy a dejar fuera otros tantos libros que ya no ni al caso, Shulchan Aruch, etcétera, que si te vas dando cuenta ya te alejaron totalmente de lo principal, la Torah. La pregunta que nos hacemos constantemente es, ¿qué dice la propia Torah? Debemos de em, mm, entrar de lleno a la lectura de todos estos libros como tal. Se me viene un pasaje en Yehoshua, en Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi pregunta es, ¿realmente necesitaremos todos estos libros para cumplir lo que me está prometiendo la Torá en el libro de Yehoshua, en Josué? Tal cual, yo les digo que no. Lo que necesitamos aprender de pies a cabeza, norte a sur, este a oeste, letra por letra es la Torá. Ya cuando tengamos conocida, leída 5 o 6 veces la Torá, de pies a cabeza, de norte a sur, podríamos meternos a leer y a estudiar este tipo de libros, porque entonces ya tendríamos el conocimiento suficiente para saber distinguir la espina del pescado. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría? Como les decía a un principio, nos enamoramos tanto en nuestros inicios en las raíces hebreas que todo lo vemos con ojos de amor. Y como no hay nadie que nos guíe, le invertimos y compramos todo este tipo de libros, porque queremos conocimiento y queremos, pero ni siquiera hemos leído la Biblia ni una sola vez completa. ¿Qué pasa con los que se meten en este tipo de libros? Terminan enseñando disparates, terminan enseñando contradicciones a la Torá y terminan enseñando cosas erróneas. Ejemplo claro y fragante, dice el Talmud que Lot era malvado. Lot era malvado, dice el Talmud. Mi pregunta que yo hago, si era malvado, ¿por qué lo salvaron? ¿Por qué no lo dejaron morir con todo Sodoma y Gomorra? Y después leo que Kefa, Pedro, menciona a Lot diciendo el justo Lot, que vivía afligiendo su alma viendo la conducta inadecuada de los shomromitas. Entonces, Pedro está diciendo que es justo. El Talmud dice que era malvado. ¿A quién le hacemos caso? Pues no le hagas caso a ninguno de los dos si quieres. Vete a la propia Torá. ¿Qué dice la Torá? Que fue salvado por su justicia. Dice Abraham al ángel que iba con él, ¿destruirás a Sodoma y Gomorra? Si hubiera 50 justos, no, no la destruyo, si hay 50, 40, no, no la destruyo, 30, no la destruyo, 25, 10 justos, si hubiera 10 justos, no la destruyo. Y ahí se quedó, porque no había ni 10, solo había uno. Y uno no es suficiente para salvar a una ciudad. Así que mejor sacamos al justo y destruimos la ciudad. Saca tus conclusiones, entonces, ¿a quién le hacemos caso? Y cosas así, en donde no es posible que líderes, bueno, de gente que no tuvo estudio ni conocimiento y que solamente se autoproclamó eh, un título X para enseñar, lo entiendo,
pero de gente que ya lleva años de conocimiento de la Biblia, que no tenga reparo en enseñar contradicciones a la propia escritura, eso sí, ya es foco rojo tremendo. Y es lo que queremos evitar. Así que nuestra premisa es: escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Nos lo enseñaron los apóstoles, los shaliachim. Pero para poder escudriñarlo todo, necesitas tener la base para escudriñarlo todo. ¿Cuál es la base? La Torah, los Nevi'im, los Ketuvim. Y para nosotros los Netzaritas, los Shaliachim, los escritos apostólicos y los dichos de nuestro Maestro de Justicia. Si algo que alguien escribe va a la par, en esencia y enseñanza con la Torá, los escritos, los profetas, los apóstoles y mi Maestro de Justicia, lo tomo. Sea de un ortodoxo, sea de un reformista, sea de un liberal, etcétera. No importa, lo tomamos, es bueno, va conforme. Pero, así lo diga el rabino más reconocido y de la comunidad fulana de tal, si contradice a la Torá o a los profetas o a los escritos o a los apóstoles o a mi maestro de justicia, yo no lo tomo. Tan sencillo como eso. Pero no en todos hay este pensamiento. Pero deseamos que todos alcancemos la madurez suficiente para poder saber aceptar qué es lo que es del eterno y qué no es del eterno. Y termino diciendo uno de nuestros principios: no todo lo que brilla es oro, no todo lo que es del judaísmo es de Dios. Hay que ser sabios para saber qué tomar del mundo judío, porque así como hay muchísima sabiduría, así como hay muchísima verdad en muchos escritos rabínicos y judíos, también hay muchísimo engaño y mentira y falsedad. Hay que ser sabios para saber escoger lo mejor. Bien, la siguiente semana vamos a ver en qué consiste el Talmud, la Kabbalah, el Pirkei Avot y el Zohar. Pero nos vamos a detener más para explicar lo de la Kabbalah, porque eso nos interesa un poquito más, porque eso es el lado místico de todos estos libros junto con el Zohar. La Kabbalah y el Zohar son el lado místico de estos escritos que acabamos de mencionar, la Mishnah, la Gemara, el Talmud. Y a la gente, ¿qué no le gusta? Le gusta eso, le gusta el misterio, le gusta el sortilegio, le gusta el tener las cosas fáciles y librarse de muchas cosas fácilmente. Por eso es que es tan atractiva la Kabbalah al mundo, porque quiere rodear con sortilegios, con acciones, ¿cómo lo diríamos? Con amuletos. Con amuletos, con sortilegios, quiere rodear la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es una y única y es: guarda los mandamientos y teme a Dios y te irá bien. Y como no quieren guardar mandamientos ni quieren temer a Dios, le quieren dar la vuelta y prefieren sortilegios, prefieren amuletos y prefieren librarse de sus enemigos, de sus enfermedades y de sus problemas por medios místicos, y por eso le entran pero de lleno a la Kabbalah. Así que lo vamos a ver la siguiente semana. Dimos una pequeña introducción y pues el Elohá de Abraham, Isaac y Jacob nos guíe, nos lleve, porque bien dijo nuestro maestro: os envío en medio de lobos. Dijo nuestro maestro Yeshua de Nazaret: os envío en medio de lobos. Recuerda que cuando él dijo eso, no estaba en México, ni estaba en Grecia, ni estaba en Alemania, estaba en Israel. ¿Y a quién se estaba refiriendo con respecto a esos lobos vestidos de ovejas? A los propios judíos, que no tienen una esencia judía. Son judíos, pero no tienen una esencia judía.
porque si la tuvieran, amarían al Eterno y no se desviarían en malas enseñanzas. Así que eso dijo nuestro maestro, yo te lo recuerdo, cuidémonos de esos lobos que están más cerca de lo que te imaginas. Bien, pues Morel Isha, quien habló con ustedes, bonita noche, Laila Tov, para nuestra comunidad, Shemini Kim y amigos. Shalom, shalom.